Hola a todos en este foro. Sé que muchos aquí han pasado por cosas inexplicables. Por eso me animé a compartir mi historia. Me llamo Carmela Ríos y tengo 62 años. Vivía en Valparaíso, una ciudad donde el viento del Pacífico te susurra historias viejas y el olor a mar te impregna el alma. En aquel entonces, hace unos 5 años, mi vida parecía la de cualquier otra mujer de mi edad en el puerto. Era ama de casa, siempre con el delantal puesto y el aroma a guiso pegado a la piel. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar, las visitas al mercado, donde conocía a cada verdulero por su nombre, y las misas de los domingos en la iglesia de la Matriz. Allí yo era la señora Carmela, la que siempre estaba dispuesta a ayudar, la que organizaba las colectas para los más necesitados. Por fuera era un pilar de la comunidad, una mujer discreta, casi invisible, pero respetada. Pero por dentro yo era un mar picado, un abismo oscuro donde ni siquiera la luz de Dios lograba penetrar. La vida, que antes parecía un cauce tranquilo, se me había desbordado. La pérdida repentina de mi esposo, mi amado José, me dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Fue como si me hubieran arrancado una parte de mí, dejando una herida abierta que no cicatrizaba. Y justo cuando creía que no podía haber más dolor, mi hijo menor, el Cristóbal, se alejó. Se fue a Santiago persiguiendo sueños que no entendía, y poco a poco sus llamadas se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se volvió un eco de mi propia soledad. Mi fe, esa que yo creía inquebrantable, se desmoronó como un castillo de arena. Las promesas de Dios, que antes me daban consuelo, ahora resonaban como burlas en mi cabeza. La vergüenza de sentirme así, de querer rendirme a pesar de conocer las enseñanzas, me carcomía. Era un infierno silencioso, un tormento personal que nadie veía y del que yo misma me avergonzaba profundamente. La noche en que todo cambió, el aire de Valparaíso estaba denso, pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Recuerdo que era un martes y la luna, gorda y pálida, se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando apenas la bahía. Había pasado todo el día en una especie de trance, un letargo oscuro que me arrastraba sin piedad. No había comido, apenas bebido un poco de agua. Mi mente, que solía ser un torbellino de preocupaciones, estaba extrañamente en calma, como un lago helado. Había tomado la decisión. Era una certeza fría, implacable, que me invadía cada fibra del cuerpo. Me puse mi abrigo más viejo, uno de lana gruesa que José me había regalado, y me calcé los zapatos más cómodos. La casa estaba en silencio, tan silenciosa que el tic-tac del reloj de la cocina resonaba como un martillo en mi cabeza. Salí sin mirar atrás, sin una lágrima, sin un lamento, solo el vacío. El camino hasta el puente me pareció eterno y a la vez increíblemente corto. Cada paso era una confirmación de mi decisión, un avance hacia el final que tanto anhelaba. La brisa marina, que normalmente me reconfortaba, esa noche me azotaba el rostro con una frialdad cortante, como una advertencia. Pero ya no había vuelta atrás. Las luces del puerto, que siempre me habían parecido un collar de perlas, ahora se veían distorsionadas, borrosas, como si ya no pertenecieran a mi realidad. Al llegar al puente, me detuve en el borde, mirando hacia la oscuridad profunda del agua. No había miedo, solo una especie de alivio pesado. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar. Cerré los ojos, con el viento en la cara, y me dejé caer. No sentí nada, solo una especie de ingravidez, como si me disolviera en el aire, antes de que el impacto con el agua me engullera por completo. El impacto fue brutal, un frío que me caló hasta los huesos, pero extrañamente no fue el fin que esperaba. En lugar de la oscuridad eterna, me encontré flotando, no en el agua fría del puerto, sino en algo etéreo, ingrávido. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado abajo,
inerte, meciéndose en las olas, mientras yo, o lo que fuera de mí, ascendía. Desde arriba veía mi propio cuerpo, una figura pálida y frágil, flotando boca abajo, el abrigo empapado pegado a ella como una segunda piel. Era una visión extraña, desprendida, como si estuviera viendo una película muda y yo fuera una mera espectadora. No sentía dolor, ni el frío del agua, ni el peso de mis ropas, solo una ligereza absoluta, una sensación de ser pura conciencia, sin ataduras físicas. Era confuso, irreal y a la vez lo más nítido que había experimentado en mucho tiempo. A medida que flotaba, una especie de túnel se abrió frente a mí, no hecho de luz, sino de una oscuridad luminosa, si es que eso tiene sentido. Era como si los colores vibraran en tonos que nunca antes había visto, un caleidoscopio de sensaciones más que de imágenes. No había tiempo ni espacio, solo un estar que lo abarcaba todo. El miedo, que debería haberme invadido, se mezclaba con una extraña melancolía, una nostalgia por algo que no sabía qué era, y a la vez una punzada de amor, un amor tan vasto que me desbordaba. El peso de mi vida, de las decisiones, de las palabras no dichas, de los afectos ignorados, se hizo presente, no como una culpa, sino como una verdad innegable. Y en ese instante, en esa dimensión sin forma, comprendí algo desgarrador. No había muerto sola. El dolor que cargaba, mi desesperación, continuaría reverberando en mi familia, como una onda expansiva, aún después de mi partida. En medio de esa vastedad luminosa, sentí una presencia. No era una imagen, ni una figura definida, sino una conciencia inmensa, un ser que me envolvía con una luz tan potente que no necesitaba ojos para verla. Y en ese instante supe, con una certeza que atravesaba mi propia alma, que era Él, Jesús. No había juicio, no había reproche en su presencia, solo una verdad tan pura y desgarradora que me hizo temblar en mi esencia más profunda. No me habló con palabras, pero su comunicación era más clara que cualquier idioma. Fue una transmisión directa de conocimiento, de entendimiento, que se derramaba en mi ser. Me mostró imágenes, como si fueran hilos invisibles que conectaban mi vida con la de los demás. Vi a mi nieta, la pequeña Sofía, en su habitación, acurrucada en su cama, con la almohada empapada en lágrimas. Su llanto no era por mí, no directamente, sino por la confusión, por la ausencia repentina, por el vacío que se creaba. Mis hijos, el Cristóbal y la Elena, aparecieron después, sentados en la mesa de la cocina, con el rostro desencajado, intentando entender lo incomprensible. No había palabras entre ellos, solo miradas perdidas, buscando respuestas en el aire. Era un dolor silencioso, una herida colectiva que se abría por mi decisión. Comprendí que mi dolor, tan personal y solitario, se había transformado en una onda expansiva de sufrimiento para aquellos a quienes más amaba. Y aún así, Él no me rechazó. No había condena, solo misericordia infinita. La sensación de su presencia era abrumadora, pero no de una forma opresiva. Era como si cada fibra de mi ser se expandiera en una comprensión profunda. Él no me acusó, no me juzgó por mi desesperación, por haber intentado acabar con todo. Sus ojos, si es que se pueden llamar así, eran pozos de una compasión tan inmensa que me hizo sentir pequeña y a la vez infinitamente amada. En ese instante supe que todo lo que me habían enseñado sobre el juicio divino era apenas una sombra de esta verdad. No había ira, solo una tristeza profunda por el sufrimiento que yo había causado, no a Él, sino a mis seres queridos, y por extensión, a mí misma. Entonces una voz, no una voz que se escuchara con los oídos, sino una que resonaba en mi propia conciencia, clara y serena, me dijo: «No has terminado. Aún hay algo que solo tú puedes hacer». La frase me atravesó el alma, dejándome sin aliento en esa dimensión etérea.
No entendía del todo el significado, pero la certeza de su verdad era innegable. Mi vida, que yo creía haber dado por acabada, no era un punto final, sino una coma. Era una nueva oportunidad, un propósito divino que me esperaba, no basado en mi fuerza ni en mi perfección, sino en mi sinceridad, en mi entrega. En ese momento, comprendí que Dios no exigía una fe perfecta, sin dudas ni caídas, sino una fe verdadera, una que se levantaba incluso después de haber tropezado. Era la revelación central. No importaba cuán hondo hubiera caído, su gracia era más profunda. El regreso fue abrupto, como si me hubieran empujado de vuelta a un traje demasiado apretado. Abrí los ojos de golpe y la primera sensación fue el dolor. Un dolor punzante, sordo, que me recorría cada músculo, cada hueso. Estaba en una camilla y el techo blanco del hospital era lo primero que vi. La luz artificial me pareció cegadora después de la luminosidad etérea de donde venía. Sonidos confusos de voces lejanas y el pitido constante de alguna máquina llenaban la habitación. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía ajeno, pesado, como si no me perteneciera. Era un contraste brutal con la ligereza de la dimensión espiritual. Las sábanas blancas, el olor a desinfectante, la realidad tangible me golpearon con fuerza. La confusión era inmensa. Mi mente intentaba unir las piezas, el puente, el agua fría, la luz, él. Pero todo se mezclaba en una nebulosa extraña. Cuando las enfermeras se dieron cuenta de que estaba despierta, sus rostros se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Hablaban rápido, con palabras que no lograba procesar del todo. «Milagro, recuperación asombrosa», decían. Intenté contarles lo que había vivido. La presencia, las revelaciones, la voz, pero mis palabras se ahogaban en mi garganta, y mi voz era apenas un susurro ronco. Sus miradas de lástima, de incredulidad, me hicieron callar. Etiquetaron mi experiencia como delirio postraumático, un efecto de la asfixia, del shock. Y yo, que había visto lo sagrado, lo inexplicable, sentí cómo lo trataban como una simple fantasía. El hospital se convirtió en mi prisión, una jaula de paredes blancas donde el tiempo transcurría lentamente, marcado por el goteo del suero y las visitas esporádicas de los médicos. Cada día era una batalla. Mi cuerpo, aunque recuperándose, se sentía ajeno, y mi mente, un torbellino de recuerdos vívidos y la cruda realidad. La necesidad de contar lo que había vivido me quemaba por dentro, pero cada vez que intentaba verbalizarlo, la incredulidad en los ojos de los demás me golpeaba como un balde de agua fría. Mi familia, aliviada por mi recuperación, me miraba con una mezcla de amor y preocupación, atribuyendo mi estado al trauma. Yo sabía que no era así. La experiencia había sido demasiado real, demasiado profunda para ser un mero delirio. Durante ese período de reconstrucción, enfrenté el mayor desafío: convivir con una verdad interior que nadie más había visto, pero que había cambiado absolutamente todo en mí. Era como si hubiera regresado de un viaje a otro mundo, pero sin poder compartir los souvenirs. Mi alma había sido marcada a fuego, y mi cuerpo, aunque dolía, era solo el receptáculo de una revelación inmensa. Volver a la vida fue como nacer de nuevo, pero con cicatrices invisibles, con el eco de una voz divina resonando en mi corazón. Lentamente, muy lentamente, empecé a aceptar que mi misión, por ahora, era vivir con responsabilidad lo que había presenciado. No necesitaba que otros lo creyeran, solo que yo misma lo hiciera. Cuando por fin me dieron el alta, salir de ese hospital fue como respirar aire puro después de mucho tiempo enclaustrada. La luz del sol me pareció más brillante, el sonido de los autos más nítido y el murmullo de la gente en la calle, una sinfonía compleja. Volver a casa fue agridulce. El aroma a café recién hecho, el sillón de mi sala,
Cada rincón me recordaba una vida que había estado a punto de abandonar. Mis hijos, en su inocencia, intentaban llenar el vacío, preparando mis comidas favoritas, sentándose a mi lado en silencio, como si con su sola presencia pudieran sanar lo que estaba roto en mí. Yo, por mi parte, los observaba con una nueva perspectiva, una ternura que antes había estado opacada por mi propia oscuridad. Los días se convirtieron en semanas y lentamente mi cuerpo sanaba, pero la verdadera sanación ocurría en mi interior. Regresar a la iglesia fue un paso fundamental. Al principio lo hice por costumbre, por inercia, porque era lo que Carmela siempre hacía. Me sentaba en el mismo banco de siempre, el tercero desde el altar, y escuchaba al padre Ignacio con una atención diferente. Sus palabras, que antes me parecían lejanas y sin sentido, ahora resonaban con una profundidad inmensa. Ya no oraba por obligación, por la culpa de una fe rota. Ahora oraba con el alma, con una sinceridad que brotaba de las profundidades de mi ser. Mis oraciones no eran peticiones, sino agradecimiento, un diálogo íntimo con aquel que me había dado una segunda oportunidad. Poco a poco, comencé a entender el verdadero significado de la frase: aún hay algo que solo tú puedes hacer. No era sobre grandes hazañas o milagros espectaculares. Era sobre mi historia, sobre mi testimonio. Mi misión no era convertirme en una predicadora, sino en una voz para aquellos que, como yo, habían estado al borde del abismo. No con fórmulas prefabricadas o sermones vacíos, sino con una verdad vivida, una verdad que había calado hasta lo más profundo de mi ser. El púlpito no era el lugar para mi mensaje, sino las conversaciones informales, las miradas cómplices con quienes intuía que llevaban una carga pesada. La vergüenza de mi intento de suicidio se transformó en una herramienta, una llave para abrir puertas en otros corazones. La fe que había perdido, ahora la encontraba en cada respiro, en cada amanecer. Mi dolor, que antes parecía sin sentido, ahora tenía un propósito. Era un faro para los desesperados, para los cansados de la vida, para aquellos que creían que Dios los había olvidado. Sabía que no estaba sola en esa lucha, y la certeza de esa compañía me impulsaba a seguir. Comprendí que el fondo del pozo no es el fin, sino, en muchas ocasiones, el comienzo de un reencuentro con la gracia, con la esperanza, con uno mismo. La vida, esa misma que yo había intentado apagar, se había convertido en mi mayor testimonio, una prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Hoy, al mirar mi reflejo en el espejo, veo a una mujer distinta. Ya no soy la Carmela de antes, la que se consumía en la soledad y la desesperación. Mis ojos, que antes reflejaban un vacío oscuro, ahora brillan con una luz diferente, una que viene de muy adentro. Mis manos, antes temblorosas por la angustia, ahora se extienden con firmeza para abrazar, para consolar. La experiencia en el puente, lejos de ser un final, fue el verdadero comienzo de mi vida. Fue un renacer, una segunda oportunidad que valoro cada día, cada hora, cada minuto. La cicatriz en mi alma es ahora un recordatorio constante de la gracia que me fue otorgada. Ya no me avergüenzo de lo que pasó, al contrario, lo abrazo como parte de mi historia, como el cimiento de la mujer que soy hoy. Mi vida no está marcada por la ruina, sino por la misión, y esa misión es clara: compartir mi historia con quien la necesite escuchar. Ya no busco la aprobación de nadie, ni me importa si la gente etiqueta mi experiencia como delirio. La verdad que viví es mía, y eso es lo único que importa. He aprendido que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Si estás leyendo esto y sientes que el mundo se te viene encima, que no hay salida, quiero que sepas algo con la certeza de quien ha estado en el límite y ha vuelto. Si aún respiras, aún hay esperanza.
La historia que creías haber terminado, la que querías borrar, era, en realidad, apenas el prólogo de lo que Dios quería escribir en tu vida. Nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo. He aprendido a hablar de mi experiencia con una calma que antes no tenía. No es que el recuerdo no duela, porque la memoria de la oscuridad siempre estará ahí, pero ahora lo veo como parte de un plan mayor. A veces, la gente me pregunta cómo hice para volver a creer, para levantarme de esa caída tan profunda, y mi respuesta es siempre la misma: no fue mi fuerza, fue la gracia de Dios, que me encontró en el fondo del abismo cuando yo ya no tenía nada más que ofrecer. Él no me pidió que fuera perfecta, solo que fuera sincera. Y en esa sinceridad, en esa entrega total, encontré la verdadera libertad. Uno de los momentos más impactantes para mí fue darme cuenta de que el sufrimiento que yo había causado a mi familia no era algo que pudiera borrar, pero sí podía transformarlo. Mis hijos, especialmente Cristóbal, se acercaron a mí de una manera que nunca antes habíamos tenido. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, disculpas, y en ese proceso de sanación familiar vi la mano de Dios obrando, reparando lo que yo había roto. Mi nieta Sofía, esa pequeña con los ojos más grandes y curiosos que he visto, es ahora mi alegría, mi motor. A través de ella veo la inocencia y la esperanza, y me doy cuenta de que la vida siempre nos ofrece nuevas oportunidades para sembrar amor. La sensación de haber estado en ese lugar, de haber visto lo que vi, es algo que me acompaña a cada instante. Es como si una parte de mí siguiera en esa dimensión etérea, conectada a esa luz indescriptible. A veces, en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme, revivo esos momentos. Siento de nuevo la ingravidez, la vastedad de ese espacio sin tiempo. Recuerdo la presencia de Jesús, no como una figura lejana en un libro, sino como una realidad palpable, un amor que me envolvió por completo. Es una experiencia tan íntima y personal que a veces me cuesta ponerla en palabras, pero la vivo cada día con una intensidad renovada. Y lo más curioso de todo es cómo mi percepción del tiempo cambió. Antes, los días se me hacían eternos, grises, una sucesión monótona de horas vacías. Ahora, cada minuto es un regalo, una oportunidad. La prisa ha desaparecido de mi vida. Camino más lento, saboreando cada paso. Observo con más atención los detalles. El vuelo de un pájaro, el brillo del sol en las hojas de los árboles, la sonrisa de un extraño. La vida, que antes yo despreciaba, se ha vuelto un milagro constante, un tapiz de momentos preciosos que no quiero dejar de apreciar. Esa experiencia me enseñó a vivir en el presente, a valorar lo que tengo y a soltar lo que no puedo controlar. La forma en que me relaciono con los demás también ha cambiado radicalmente. Antes, mi dolor me había vuelto hermética, inaccesible. Ahora siento una profunda conexión con la gente, una empatía que me permite ver más allá de las apariencias. Cuando alguien se me acerca con una pena, con esa mirada perdida que yo también conozco, ya no me siento inútil. Tengo algo que ofrecer, mi historia, mi verdad. No pretendo tener todas las respuestas, ni ser una guía espiritual, pero puedo escuchar, y lo más importante, puedo compartir que la oscuridad no es el final. Me he dado cuenta de que muchas personas viven con un vacío similar al que yo sentía, un secreto a voces que nadie se atreve a nombrar. Y es ahí donde mi relato encuentra su propósito. He hablado con jóvenes, con adultos, con ancianos, y en cada conversación veo un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa de esperanza que se enciende. Mi mensaje es simple, pero creo que poderoso. No importa cuán desesperada te sientas, no importa cuánto creas que has fallado, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. La vida es un regalo, y cada amanecer es una nueva página que puedes escribir.
Y si hay algo que puedo dejarles de toda esta locura que viví, es que Dios no está allá arriba en un pedestal, juzgando. Él está en el fondo del pozo contigo, extendiéndote la mano. Lo que sentí en esa dimensión, esa presencia de amor incondicional, es algo que no se puede explicar con palabras humanas. No era un amor que exigía perfección, ni que me recriminara mis errores. Era un amor que me aceptaba tal como era, rota y todo, y que veía en mí un potencial que yo misma había olvidado. Ahora cuando veo a alguien luchando, no veo debilidad. Veo una batalla que están librando, y recuerdo la mía. Y me doy cuenta de que la vida es una oportunidad constante para aprender, para crecer y para amar. Mi historia no es la de una heroína, sino la de una mujer común que se perdió y fue encontrada, no por su propia fuerza, sino por una gracia que lo abarca todo. Y esa es la revelación más grande de todas. No estamos solos, nunca lo estuvimos. La verdad es que, a mis 62 años, siento que estoy empezando a vivir de verdad. Esa noche en el puente no fue un final, sino un umbral. Regresé con un propósito, con una claridad que nunca antes había tenido. Mi vida, que creía haber terminado de forma tan patética, era, en realidad, solo el prólogo de algo mucho más grande, algo que Dios quería escribir conmigo. Y sigo escribiéndolo cada día, con cada sonrisa, cada palabra de aliento que comparto. La Carmela de antes, la que se sentía avergonzada y sin esperanzas, ahora es una mujer que abraza su historia, que no teme a sus cicatrices, porque sabe que son la prueba de una segunda oportunidad, de una gracia infinita que la rescató del abismo. Así que, si estás leyendo esto y sientes que ya no puedes más, quiero decirte que no estás solo. Que esa sensación de vacío, de desesperanza, puede transformarse. Que el fondo del pozo no es el final, sino muchas veces el comienzo de un reencuentro. Y ese reencuentro puede ser contigo mismo, con tu propósito, y con una fe que te sostendrá incluso en los momentos más oscuros. Si yo pude volver de allí, tú también puedes. Siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo amanecer. Mi vida es la prueba viviente de ello.